Nadie sabía quién era ella. Y eso era lo que más deseaba. Pero cuando tocaron su espalda, no sabían que acababan de despertar el pasado de un hombre que jamás deja cuentas sin saldar. Dakota Statham entró al campus de la preparatoria Westlake en una mañana tranquila de octubre, con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta y los pasos tan suaves que apenas se oían. Nadie reconoció su apellido. Nadie pensó que aquella joven de mirada firme y cabello recogido era hija de un hombre cuyo nombre había sido susurrado alguna vez con respeto y temor en los rincones más duros del mundo, Jason Statham. Y Dakota quería que siguiera así. Tenía 16 años, recién llegada de otro estado, sin amigos, sin expectativas. Su expediente académico la describía como reservada, con alto rendimiento y participación social mínima. No se unió al consejo estudiantil, no participó en clubes deportivos. Cuando fue presentada ante la clase, solo hizo un gesto leve con la cabeza. Su objetivo era claro. Estudiar, pasar desapercibida y terminar el año sin dejar huellas. Westlake no era un lugar fácil para volverse invisible. En solo unos días, Dakota entendió los códigos no escritos del campus. Supo quiénes mandaban en los pasillos: Carter Sloan, Brand Hollister y Jem Maddox. Carter era la sonrisa carismática con traje de marca y padres influyentes. Brand, su sombra musculosa. Jay, el que grababa todo, el que esparcía rumores sin dejar rastros. Dakota los evitaba con precisión quirúrgica. Caminos alternos, almuerzos en la biblioteca, contacto mínimo. No por miedo. Ella conocía el verdadero peligro. Había entrenado para ello desde niña. Su padre no solo le enseñó a defenderse. Le enseñó cuándo hacerlo. Cada mañana, bajo el sol o la lluvia, Dakota aprendía a canalizar el silencio. A elegirlo, no por debilidad, sino por convicción. La verdadera fuerza no es mostrar los puños, decía Jason Statham, sino saber cuándo no usarlos. Pero el silencio elegido puede confundirse con sumisión. Y algunos, como Carter y su grupo, no toleraban ser ignorados. Dakota no reaccionaba. No respondía. Y esa indiferencia era lo que más los enfurecía. Hasta que un día, en una escalera sin cámaras, una mano cruzó una línea que jamás debió tocarse. Y lo que nadie sabía, lo que todos habían olvidado, es que la hija de Jason Statham no es una víctima. Es una advertencia. Hay silencios que protegen, y otros que solo hacen más fácil el ataque. Después de una semana en Westlake, Dakota Statham ya había comprendido algo esencial: no importa cuánto intentes pasar desapercibida, siempre habrá alguien que se moleste con tu silencio. Al principio, todo parecía tolerable. Comentarios al margen, miradas que la atravesaban sin tocarla, bromas que fingían no tener destinatario pero que caían justo frente a ella. Dakota mantenía su rutina sin alteraciones. Entraba, estudiaba, salía. No hablaba más de lo necesario. Su existencia era una línea recta. Impecable, invisible. Pero incluso una línea recta puede parecer una amenaza para quienes viven en zigzag. Carter Sloane fue el primero en tomar interés. No por admiración ni curiosidad. Fue por ego. A su alrededor, todos reaccionaban. Se reían, lo seguían, lo admiraban. Dakota no, y esa ausencia de atención era, para él, una falta. Comenzó con comentarios inocentes en clase: Norris, digo, Statham. ¿No era ese un tipo que pateaba traseros en películas malas? La clase reía, el profesor ignoraba, y Dakota seguía escribiendo. Luego vino Brand Hollister. En educación física, se chocó contra ella con exceso de entusiasmo. Uy, perdón. Es que no te vi. Tan callada, pareces una sombra. Jay Maddox, por su parte, hizo lo que mejor sabía: tomar fotos sin permiso. Una de ellas mostraba a Dakota leyendo en la biblioteca, acompañada del texto: Unidad de Procesamiento Escolar. 0 emociones detectadas.
La imagen circuló entre los grupos privados de estudiantes. Nadie la etiquetó. Pero todos sabían. Cada día, Dakota regresaba a casa con los nudillos tensos, la mandíbula apretada. Se dirigía directamente al pequeño gimnasio detrás del garaje. No decía una palabra. Solo se colocaba los guantes y golpeaba el saco. Una y otra vez. Como si cada puñetazo fuera una palabra que se negó a decir en el día. Jason Statham, su padre, no hacía preguntas. Solo la observaba desde la puerta. Y cuando ella se detenía, sudorosa y exhausta, él le decía, golpear no es lo difícil. Lo difícil es decidir cuándo no hacerlo. Pero si alguna vez cruzan la línea, no dudes. Defiéndete. Dakota vivía con ese equilibrio. Resistencia. Silencio. Control. Pero el acoso no se detuvo. El lunes, alguien llenó la cerradura de su casillero con chicle. El conserje dijo que era una travesura típica de novatos. El miércoles, al salir del vestuario, un grupo de estudiantes soltó carcajadas. ¿Será que la nueva tiene tatuajes secretos? El viernes, un dibujo circuló por la red interna, un gato ninja con la frase Statham no habla. Statham ataca. La primera cuenta en compartirlo fue la de Jae Maddox. Dakota seguía sin responder. Pero la calma empezaba a sentirse como una carga. Sabía que estaban esperando verla estallar. Y eso era precisamente lo que se prometía no hacer. No como ellos querían. Pero todo cambió el jueves. Justo antes del almuerzo, Dakota bajaba por la escalera del ala este. Ese lugar era solitario, sin cámaras, sin maestros. Ideal para quienes no quieren testigos. Y entonces, los escuchó. Risas ahogadas, pasos amortiguados. La puerta se cerró tras ella, demasiado despacio para ser casual. Se detuvo. Los tres estaban allí. Carl recostado contra el pasamanos, Jae girando su celular entre los dedos, y Brand, demasiado cerca. Dakota, dijo Carter, con una sonrisa aceitosa. Solo queremos divertirnos un poco. No es personal, agregó Brand. Es que estamos aburridos. Nunca te enojas, nunca reaccionas, susurró Jae. Es como si no existiéramos. Y eso nos molesta. Dakota se tensó. No se giró. No les dio lo que querían. Pero entonces lo sintió. Una mano. Fría. Lenta. Bajando por su espalda hacia donde no debía. Y en ese instante, todo cambió. El entrenamiento de años se activó. Giró sobre sí misma, atrapó la muñeca de Brand y la torció con precisión. Un quejido. Un golpe al hombro. Una rodilla al muslo. Brand cayó. Carter avanzó, furioso. Lento. Predecible. Dakota esquivó, golpeó su mandíbula con el codo y lo lanzó contra el suelo como si fuera un saco. Ya intentó correr, pero el miedo lo dejó congelado. No vuelvan a tocarme, dijo Dakota. Su voz era rouca. No gritó. No insultó. Solo dejó que el silencio hiciera lo suyo. Se dio la vuelta y bajó las escaleras, sin prisa, sin mirar atrás. Lo que no sabía era que, en el segundo piso, una figura temblorosa había visto todo. Lena Walls, con su celular aún en la mano, sin saber que en ese momento tenía en sus dedos algo más poderoso que un puño, la verdad. A veces, la verdad no necesita gritar, solo necesita a alguien que no tenga miedo de mirarla de frente. 14:40 de la tarde. Dakota estaba sentada en silencio frente al escritorio de la directora Margaret Auval. El despacho olía a limpieza reciente y tenía las cortinas abiertas, como si la claridad fuera suficiente para simular transparencia. La directora mantenía una expresión neutra, las manos sobre un expediente que ya había sido leído más de una vez. A su lado, el subdirector Larsen, rígido y frío como una estatua.
Y junto a él, la señorita Angela Frost, encargada de asuntos estudiantiles, con una sonrisa tensa que no llegaba a los ojos. Señorita Statham, comenzó Elwell, hemos revisado el video del sistema de seguridad en la escalera este. Y lamentamos decir que su comportamiento fue absolutamente inaceptable. Larsen giró su laptop hacia Dakota. La pantalla mostraba una grabación. Dakota reconoció el momento exacto. Bran cayendo al suelo, Carter siendo derribado, ya retrocediendo con miedo. Pero faltaba todo lo que importaba. No había audio. No había contexto. No había rastro de la provocación, ni de la mano que había cruzado la línea. Nada que mostrara la agresión inicial. Solo el estallido. Solo la reacción. ¿Quieres explicar algo?, preguntó la señorita Frost. Dakota los miró uno a uno. No se quebró. No levantó la voz. Solo dijo, firme. Me defendí. Me rodearon. Uno de ellos me tocó de forma inapropiada. Larsen suspiró. No hay evidencia visual de eso. La directora añadió. Y los 3 estudiantes presentaron declaraciones consistentes. Afirman que fueron atacados sin provocación. Entendemos que quizás te sentiste presionada, dijo Frost. Pero reaccionar de ese modo no es justificable. Dakota asintió. No como quien acepta una culpa, sino como quien entiende que no le creen. Sabía que no importaba cuán clara fuera su versión. Ellos ya habían elegido a quién creer. ¿Por esa razón? Continuó Elwell, nos vemos obligados a suspenderte por 3 días mientras investigamos. Entiendo, dijo Dakota, poniéndose de pie. También necesitaremos hablar con tu padre, añadió Larsen. Esperamos que pueda venir mañana. Vendrá. Dakota salió de la oficina sin discutir, sin lágrimas. Solo una figura recta y en silencio. Esa tarde, Jason Statham estaba limpiando una vieja espada de madera en el patio trasero cuando la vio llegar. Dakota no dijo nada. Se sentó en los escalones con los brazos alrededor de las piernas, la mirada perdida. ¿Cómo estuvo el día?, preguntó él, sin dejar de limpiar la espada. Me suspendieron 3 días, respondió ella sin rodeos. Jason dejó la espada a un lado. No había sorpresa en su rostro, solo una espera silenciosa. Dakota le contó todo. Sin adornos. Sin omitir lo que había hecho. Solo los hechos. Quieren que vayas mañana a hablar con la dirección, concluyó. Jason asintió. Iremos. Y veremos quién es el que realmente necesita dar explicaciones. Al día siguiente, Jason Statham cruzó las puertas de la preparatoria Westlake. No llevaba traje ni corbata. Solo jeans, una camisa ajustada y una expresión que combinaba calma y acero. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias del 3er piso. Todo estaba impecable, preparado, formal. Elwell, Larsen, Frost y los padres de los 3 estudiantes estaban presentes. También un representante del consejo directivo. Jason tomó asiento con lentitud, entrelazó las manos sobre la mesa y observó a cada uno con atención. Quiero una investigación completa, dijo con voz firme. Sin suposiciones, sin fragmentos editados. Quiero saber por qué suspendieron a mi hija basándose en un video incompleto. La directora sonrió con rigidez. El sistema de cámaras tiene limitaciones. Lo que vimos fue lo único recuperable. Larsen añadió. Y las declaraciones coinciden. No tuvimos alternativa. Jason guardó silencio unos segundos antes de responder. ¿Nadie le preguntó a Dakota qué pasó antes de suspenderla? ¿Nadie quiso saber qué provocó el incidente? Ustedes llaman a eso justicia. Angela Frost sostuvo un expediente. Tenemos informes médicos de los estudiantes. Presentan lesiones menores. Uno con una fisura en el hombro. Jason asintió.
¿Y quién tomó la declaración de Dakota? Silencio. Ella admitió haber golpeado, respondió Elwell al fin. Tuvimos que actuar. No, dijo Jason, bajando la voz. Ustedes tenían que protegerla también. A todos. Incluso cuando la verdad es incómoda. Se levantó lentamente, sin hacer ruido. Lo que se oculta, se termina exponiendo. Y cuando la verdad llegue, ¿de qué lado van a estar? Esa noche, Jason no durmió bien. Algo no cuadraba. Demasiado silencio conveniente. En su carrera lo había visto antes, en cuarteles, en platós, en juntas. Cuando el silencio es tan perfecto, es porque está ocultando algo. Así que abrió su laptop y buscó. Carter Sloane. Hijo del CEO de Sloan Development Group, patrocinador del estadio escolar. Brand Ogister, su madre, dueña de una cadena de salones de lujo, benefactora de becas. Jay Maddox, su padre, miembro del consejo directivo. Jason cerró la computadora. Si ellos levantan muros, buscaré otra entrada. Mientras tanto, en otra casa de Westlake, Lena Walsh miraba su laptop apagada. No había vuelto a ver el video desde el jueves. Había capturado todo sin querer. Al principio quiso borrarlo. No es mi problema, se dijo. Pero luego escuchó los rumores. Y supo que estaban mintiendo. Supo que Dakota no era la agresora. Y entonces lo decidió. Abrió una ventana privada. Creó una cuenta anónima. Adjuntó el video. Un solo mensaje, creo que debería tener esto antes de la reunión de mañana. Cuando Jason Statham vio ese correo, no dijo nada. Solo lo observó. Y por primera vez desde que todo comenzó, sonrió. La verdad no siempre necesita testigos, a veces, solo necesita una oportunidad para hablar. Lunes, 10 de la mañana. Sala de reuniones del Consejo Disciplinario de la Preparatoria Westlake. La mesa de madera pulida brillaba bajo la luz blanca del proyector encendido. A un lado, las botellas de agua perfectamente alineadas. A otro, carpetas con el membrete de la institución. La escena era tan ordenada que parecía ensayada. Estaban presentes la directora Elwell, el subdirector Larsen, la señorita Frost, los padres de Carter, Brand y Jay, y un representante del consejo escolar. Todos con expresiones tensas, formalidad impostada. Nadie esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. Jason Statham entró puntual. No llevaba traje ni corbata. Jeans oscuros, una camisa gris remangada y un reloj militar con rayones en la muñeca. Caminó con paso firme, sin prisa, como quien ha estado en lugares peores y sabe que no necesita levantar la voz para que lo escuchen. Detrás de él, Dakota, recta, silenciosa, con la mirada serena pero alerta. Se sentó al final de la mesa. No saludó. No hacía falta. Gracias a todos por asistir, comenzó la directora Elwell. Hoy nos reunimos para revisar el incidente ocurrido en la escalera este. Jason levantó la mano. No fue un gesto brusco. Fue contenido. Preciso. Pero bastó para que todos callaran. Antes de que continúe, dijo con voz firme, quiero mostrar un video. Uno completo. Sin cortes. Sin edición. Sacó una memoria USB del bolsillo y la colocó frente al representante del consejo. El hombre de cabello canoso la tomó sin hablar. La conectó al sistema. La pantalla se iluminó. Nadie pestañeó. El video comenzó. Dakota bajaba la escalera sola. Luego aparecían Carter, Brand y Jay, rodeándola. Palabras provocadoras. Comentarios grabados con claridad. Risas. El momento exacto en que la mano de Brand descendía por la espalda de Dakota, invadiendo un espacio que jamás debió ser tocado. 2 segundos. Solo 2. Y luego, la reacción. Dakota respondía con técnica, no con furia.
Precisión. Control. Derribaba a Brand. Neutralizaba a Carter. Contenía a Ye. No había odio. No había exceso. Solo defensa. Al final, la cámara mostraba una figura en el piso superior, Lena Walsh, temblando, con el celular aún en mano. Cuando la pantalla se apagó, hubo 4 segundos de silencio absoluto. 4 segundos que se sintieron como un veredicto. Jason se levantó. Esto es la verdad. No un informe armado. No una versión cómoda. Una verdad que no buscaron porque no les interesaba encontrarla. Larsen se removió en su silla. Elwell intentó mantener la compostura. Señor Statham, no sabíamos que existía otro testigo. Porque no preguntaron, interrumpió Jason sin alzar la voz. Porque ya habían decidido el relato antes de buscar los hechos. Porque para ustedes, Dakota era la solución más fácil. Callada, nueva, sin conexiones. El representante del consejo intervino por primera vez. Ordenaré una nueva investigación completa del caso. Y me quedaré con la copia original del video para el archivo disciplinario. Jason asintió. Tiene todo el derecho. Elwell, con voz casi inaudible, murmuró. Tal vez fue una falla del sistema. Jason la miró directamente a los ojos. Un error ocurre una vez. Esto fue una elección. La reunión terminó sin más palabras. Nadie quiso discutir. Nadie tenía cómo. Los padres de los chicos salieron sin mirar a nadie. La directora permaneció en su asiento, inmóvil. Larsen apretaba los labios. La señorita Frost bajó la vista. Al salir del edificio, Dakota y su padre caminaron en silencio. La luz del sol proyectaba sus sombras largas sobre el pavimento limpio. ¿No estás enojado?, preguntó ella en voz baja. Jason la miró, con esa mezcla de dureza y ternura que solo los guerreros cansados pueden expresar. No estoy orgulloso, respondió. Dakota se detuvo. ¿Por qué peleé? Jason negó con la cabeza. ¿Por qué soportaste tanto? Y aún así mantuviste tus principios. Y cuando no pudiste más, no golpeaste para lastimar. Golpeaste para liberarte. Esa noche, en casa, mientras Jason limpiaba su viejo saco de boxeo, Dakota se sentó a su lado. ¿Crees que esto termine aquí? No, dijo él. Pero ahora la verdad tiene voz. Y no puede ser silenciada tan fácilmente. 3 días después, un comunicado oficial recorrió todos los correos electrónicos del colegio. La directora Elwell fue suspendida temporalmente. Larsen reasignado a tareas administrativas sin contacto con estudiantes. Un comité externo revisaría todos los casos disciplinarios del año. Era el principio. Apenas eso. En los pasillos, ya no se escuchaban risas a costa de Dakota. Carter Sloane dejó de ocupar el centro del comedor. Ahora se sentaba al fondo, más callado, más solo. Jaime Maddox entregó voluntariamente su acceso a la red interna y se unió al grupo de creación de contenidos positivos. Brand Ogister, cojeando aún levemente, asistía a sesiones obligatorias de reeducación. Nada cambió de un día para otro. Pero algo se movió. Una grieta en el muro. Un susurro que se convirtió en eco. En medio de todo, Lena Walsh caminaba más recta por los pasillos. No dijo a nadie que fue ella quien envió el video. No lo necesitaba. Pero cuando cruzaba mirada con Dakota, ambas sabían que el silencio que compartieron había sido su mayor fuerza. A veces, no necesitas ser escuchado por todos, basta con que te escuche la persona correcta. Lunes por la mañana. La señorita Angela Frost entró al aula con un anuncio que no figuraba en ningún calendario académico. Sostenía una hoja en la mano, pero su rostro decía más que el documento. La clase estaba en silencio. Dakota Allen Statham, dijo con voz clara,
Ha sido invitada oficialmente a unirse al Club de Defensa Personal para Mujeres. Y si acepta, será la primera instructora de su nivel en la historia del grupo. Por primera vez, toda la clase volteó a mirarla no con burla ni con juicio, sino con una mezcla de respeto y, para algunos, admiración genuina. Dakota se levantó lentamente. Miró a Frost, luego al resto. Asintió con serenidad. Acepto. Esa misma tarde, la sala de práctica del club estaba más llena que nunca. Chicas de diferentes años, algunas nerviosas, otras simplemente curiosas. No estaban allí para aprender a pelear como en una película de acción. Estaban allí para aprender a resistir, a marcar límites, a no callar cuando el silencio duele. Dakota no gritaba ni presumía. No mostraba movimientos llamativos ni técnicas espectaculares. Solo decía cosas como: si alguien te toma la muñeca de esta forma, puedes hacer esto. Una y otra vez. Precisa. Sólida. Humilde. Lena Walsh estaba al fondo del salón. No entrenaba, no intentaba imitar los movimientos, solo observaba. En sus ojos no había duda, estaba allí porque quería estar. No para que la vieran. Para ver si también podía encontrar su lugar. Días después, cuando todas se retiraban, Dakota guardaba los sacos de boxeo con la misma calma con la que siempre lo hacía. Entonces, una sombra se asomó en la puerta. Lena, con una botella de agua en una mano y una bolsa de snacks en la otra. Pensé que tal vez necesitabas energía, dijo evitando su mirada. Dakota la observó. Luego, con una sonrisa tan leve como sincera, respondió: gracias. Por todo. Lena se sonrojó. No hace falta que me lo agradezcas. Si hace falta, interrumpió Dakota. Por atreverte a hacer lo correcto. Incluso cuando nadie sabría que fuiste tú. Lena bajó la vista, pero esa vez no sintió vergüenza. Sintió alivio. Libertad. Aquel fin de semana, Dakota caminó de regreso a casa más despacio de lo habitual. El viento jugaba con los bordes de su chaqueta. Llevaba su mochila de siempre, los mismos zapatos, el cabello recogido. Pero algo en su andar era diferente. Ya no era una caminata para evitar miradas. Era una declaración: aquí estoy, y no me voy a esconder. Jason Statham estaba en el patio trasero, limpiando una vieja espada de madera que usaba en sus años de Tang Soo Do. Cuando vio a su hija, no dijo nada. Solo levantó la mirada y la sostuvo con orgullo. Creo que ya no necesito evitar que me vean, dijo ella. Jason asintió. ¿Y si alguien te mira con malos ojos? Entonces me mantendré firme, respondió ella. Y si es necesario, les enseñaré cómo se hace. Martes por la tarde. Biblioteca de Westlake. El sol bajaba lentamente, y la luz se colaba por las ventanas, pintando el suelo con sombras largas y doradas. Lena acomodaba libros en los estantes. Sus audífonos rojos colgaban de su cuello. No había música. Solo pensamientos. Entonces, una silueta familiar apareció al final del pasillo. Dakota, con su sudadera oscura y la mochila colgando de un solo hombro. Caminaba como siempre, sin apuro, sin miedo. Hola, dijo Lena primero. Dakota asintió. Hola. Hace tiempo que no hablamos. También lo pensé, respondió Lena. Se quedaron en silencio unos segundos. Pero no era un silencio incómodo. Era uno cómodo, compartido. Dakota arrastró una silla y se sentó junto a ella. Escuché que rechazaste la invitación para el foro estudiantil, dijo. Sí, asintió Lena. Todavía estoy aprendiendo a hablar a mi manera. Dakota sonrió. Yo también. Pero al menos ahora, no tenemos que guardar silencio solas. Ambas rieron. Bajito, pero sinceramente. Han pasado 3 meses desde el incidente en la escalera este.
Pero para Westlake, no fue solo un evento. Fue un comienzo. El cartel en la puerta de la biblioteca fue reemplazado. Ahora decía, zona segura. Tolerancia cero al acoso. El Club de Defensa Personal duplicó su número de miembros. Y no solo chicas. Algunos chicos también se unieron. Entre ellos, Grant Hollister. Ya no era agresivo. Reía cuando una estudiante más pequeña lo inmovilizaba. Estaba aprendiendo. Carter Sloane ya no dominaba el comedor. Se sentaba en un rincón. A veces, escuchaba. No por arrogancia, sino por reflexión. Jim Maddox, quien antes grababa en secreto, ahora editaba videos para el Club de Medios Positivos. No pidió disculpas en voz alta, pero en cada publicación estaba su sello. Discreto. Constante. ¿Crees que están realmente arrepentidos? Preguntó Lena. Dakota la miró. A la única que tuvo el valor de decir la verdad sin pedir nada a cambio. Nosotras también estuvimos en silencio, respondió. Y luego elegimos no seguir calladas. Tal vez ellos también están eligiendo, a su manera. Antes de salir de la biblioteca, Dakota se volvió. ¿Te gustaría intentar dar una clase de defensa personal? Preguntó. Creo que los nuevos confiarían más en ti que en nadie. Lena abrió mucho los ojos. No sé hacer llaves ni contraataques. Dakota sonrió. ¿Sabes cómo no dar la espalda cuando hace falta hablar? Para mí, eso es suficiente. Hay cambios que no comienzan con gritos, sino cuando alguien elige no callar. Y hay amistades que no necesitan palabras, solo un momento compartido de verdad. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.